Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde la verdad siempre sale a la luz. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque lo que tenemos para ustedes hoy es una bomba. Literalmente. Prepárense para una explosión de rumores, confirmaciones y mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso y hasta ahora, muy bien guardado romance entre Serkan y Özge. Sí, lo escucharon bien. Esos dos que vemos radiantes y sonrientes en pantalla, ¿es posible que su relación vaya mucho más allá de la amistad y el profesionalismo? Hoy vamos a desenmascarar toda la verdad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta piscina de chismes, tengo que pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al tanto de todo el salseo del mundo del espectáculo, las relaciones secretas y los rumores más jugosos, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora sí, vamos al grano. Durante semanas, incluso meses, hemos estado recibiendo señales, migajas de pan que nos indicaban que algo más profundo estaba sucediendo entre Serkan y Özge. Al principio lo descartamos como simples especulaciones, la ilusión de los fans que sueñan con ver a sus personajes favoritos juntos también fuera de la pantalla. Pero cuanto más investigamos, más evidencia encontramos que apunta a que podría haber algo más allá de la simple amistad. Vamos a empezar analizando las redes sociales. Sí, amigas y amigos, Instagram es el campo de batalla donde se libra esta guerra de rumores. ¿Han notado los comentarios sutiles pero reveladores que se dejan el uno al otro? Frases como siempre me haces reír, o eres mi persona favorita en el set, podrían parecer inocentes, pero analizadas con lupa, revelan mucho más. Y no solo los comentarios, las fotos. Fotografías donde se les ve más juntos de lo que cabría esperar entre compañeros de trabajo. Miradas cómplices, sonrisas que parecen dirigidas solo al otro, e incluso, en algunas ocasiones, gestos de cariño que, aunque discretos, no pasan desapercibidos. Piensen en esa foto que Özge subió hace unas semanas, donde Serkan le está pasando el brazo por la espalda mientras caminan por lo que parece ser un mercado local. El texto era simple, días divertidos, pero la expresión en sus rostros, eso es algo que no se puede fingir. ¿Amistad? ¿O algo más? Ustedes juzguen. Pero las redes sociales son solo la punta del iceberg. Gracias a nuestras fuentes dentro de la producción de la serie, hemos podido obtener información mucho más jugosa. Atención a esto. Al parecer, Serkan y Özge han sido vistos compartiendo comidas juntos fuera del set, en restaurantes discretos, alejados de la mirada pública. No son las típicas cenas de equipo sino citas íntimas, casi secretas. Hablemos del La Petite Fleur, ese pequeño restaurante francés en las afueras de la ciudad, conocido por su ambiente romántico y su discreción. Nuestra fuente que trabaja como camarero allí, nos confirmó que Serkan y Özge han cenado allí al menos 3 veces en el último mes. Siempre piden la mesa más apartada, junto a la ventana. Se les ve muy cómodos juntos, riendo y conversando animadamente. No diría que parecen solo amigos, nos comentó. ¡Boom! ¿Prueba contundente? No, pero es una pieza más en este rompecabezas. Y no solo eso, amigos míos. También hemos escuchado rumores de que suelen llegar y salir juntos del trabajo. ¿Casualidad? Quizás. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando estas coincidencias se repiten día tras día, semana tras semana, la sospecha se convierte en una casi certeza. Imaginen la escena, el rodaje termina, todos empiezan a recoger sus cosas y, en lugar de dirigirse a sus respectivos coches, Serkan espera pacientemente a Özge. Intercambian algunas palabras, sonríen y se van juntos en el coche de él. ¿Demasiado sospechoso? Para nosotros, sí. Pero por supuesto podríamos estar equivocados. Podría tratarse simplemente de una amistad muy cercana, un fuerte vínculo que se ha formado entre dos personas que comparten muchas horas de trabajo juntos. Pero, ¿realmente lo creemos? La intensidad de sus interacciones, la forma en que se miran, la sincronía en sus movimientos, todo apunta a algo más profundo. Hay un detalle que no podemos pasar por alto, la química que irradian en pantalla. Esa conexión palpable, esa naturalidad que transmiten cuando interactúan, es algo que no se puede fingir. Incluso los críticos más exigentes han elogiado su compenetración, su capacidad para transmitir emociones reales y creíbles.
¿Recuerdan esa escena en el episodio 10, cuando sus personajes se confiesan sus sentimientos bajo la lluvia? La electricidad era palpable. La forma en que se miraban, la emoción en sus voces parecía tan real. ¿Podría ser que estuvieran actuando? Tal vez, pero nosotros creemos que había algo más ahí. Y si analizamos sus vidas personales, también encontramos algunos puntos en común que podrían haber facilitado el surgimiento de este romance. Ambos son personas reservadas, que valoran su privacidad y que no suelen compartir detalles íntimos de su vida personal con el público. Esto podría explicar por qué han mantenido su relación tan en secreto. Serkan, por ejemplo, siempre ha sido muy discreto con su vida amorosa. Sus relaciones anteriores siempre han sido mantenidas lejos del foco mediático. Lo mismo ocurre con Özge, que prefiere centrarse en su trabajo y mantener su vida privada al margen. Además, ambos han atravesado momentos difíciles en sus vidas sentimentales, lo que podría haber creado un terreno fértil para la comprensión y el apoyo mutuo. En momentos de vulnerabilidad, es cuando las relaciones se fortalecen y florecen. Recordemos la reciente ruptura de Özge con su anterior pareja. Fue un momento duro para ella, y se rumorea que Serkan fue un gran apoyo durante ese tiempo. ¿Podría ser que ese apoyo se haya transformado en algo más? Por supuesto, no podemos confirmar al 100% que Serkan y Özge estén realmente juntos. Aún no hay una confirmación oficial por parte de ellos, ni una foto que los muestre besándose apasionadamente en un parque. Pero, la evidencia circunstancial es abrumadora. Y como buenos chismosos nosotros no nos conformamos con medias tintas. Vamos a seguir investigando hasta que tengamos la confirmación definitiva. Y aquí es donde entra en juego la especulación. ¿Por qué mantendrían su relación en secreto? Hay varias teorías. Quizás quieren proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Quizás temen que su relación pueda afectar su trabajo en la serie. O quizás simplemente están esperando el momento adecuado para hacer público su amor. Una teoría que está circulando mucho en las redes sociales es que su contrato con la productora les prohíbe hacer pública cualquier relación sentimental mientras la serie esté en emisión. Esto podría ser para evitar cualquier distracción o controversia que pueda afectar la imagen del programa. ¿Será cierto? No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad plausible. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la tensión es palpable. Los fans están divididos entre la esperanza de que este romance sea real y el temor de que se trate solo de una ilusión. Los foros de discusión y las redes sociales están que arden con debates interminables sobre el tema. Algunos fans incluso han creado pruebas visuales comparando fotos y vídeos de Serkan y Özge, buscando pistas y señales que confirmen sus sospechas. La obsesión es real. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de la serie? Si Serkan y Özge están realmente juntos, su relación podría influir positivamente en su trabajo, intensificando aún más la química que vemos en pantalla. O por el contrario, podría generar conflictos y tensiones que afecten la calidad de la serie. Imaginen que tienen una pelea y tienen que grabar una escena romántica, sería un desastre. Sin embargo, también hay que considerar el efecto que esta noticia podría tener en la audiencia. Si se confirma el romance, seguramente aumentaría la popularidad de la serie y atraería a nuevos espectadores. Pero también podría alienar a algunos fans, que prefieren mantener separada la vida personal de los actores de sus personajes en la ficción. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Serkan y Özge. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, investigando, analizando y compartiendo con ustedes todas las novedades y los rumores más jugosos. Y les prometemos que no descansaremos hasta que tengamos la verdad absoluta sobre este romance. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles los puntos clave de este vídeo. Hemos analizado la evidencia que sugiere un posible romance entre Serkan y Özge, desde los comentarios en redes sociales hasta las fuentes dentro de la producción de la serie. Hemos explorado las posibles razones por las que mantendrían su relación en secreto y hemos reflexionado sobre el impacto que podría tener en el futuro de la serie. Hemos considerado las teorías de los fans y hemos analizado la química palpable que existe entre ellos en pantalla. Pero esto no termina aquí. La investigación continúa. Vamos a seguir buscando pistas, hablando con nuestras fuentes y analizando cada detalle de la vida de Serkan y Özge para descubrir la verdad. Y les prometemos que serán los primeros en saberlo.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Gracias por formar parte de esta comunidad de chismosos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su apoyo y su entusiasmo son lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles la mejor información sobre el mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Serkan y Özge están realmente juntos? ¿Qué les parece esta posible relación? ¿Cuál es su teoría sobre por qué la mantienen en secreto? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y especulaciones. No sean tímidos. Compartan sus ideas y opiniones con nosotros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Adiós.